Saludos a todos y todas. Soy Alan Jiménez, trabajo como responsable de acceso a la información pública en esta institución y en este ciclo de conversatorio me corresponde hablar sobre el acceso a la información pública y el derecho a saber en la covidianidad. Tenemos que hacer énfasis en el tema del acceso a la información pública desde el marco normativo jurídico administrativo, a la vez también de hacer análisis e identificar cuáles son los actores y las funciones de los mecanismos de las personas o quienes intervienen en todo lo que tiene que ver con esto del acceso a la información pública, al igual que tratar el tema del procedimiento administrativo en el ejercicio para el acceso a la información, así como los recursos o vías que se dan en nuestro país. Pero, sin más entonces, tenemos que analizar inmediatamente qué es esto del acceso a la información pública. Hay que comenzar hablando de que es un derecho fundamental anclado en los derechos humanos y en la Constitución de la República Dominicana, y que solamente puede ser posible en un Estado social, democrático, de derecho que busque el bienestar general de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, es bueno hacer énfasis en esto de derecho humano, algo inherente propio de la persona, algo fundamental de ella, y también como está en la Constitución estipulado en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, este mismo entonces le da ese aval tan importante de fundamento para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho de buscar, de recibir, de solicitar todo tipo de información que esté en manos de las instituciones públicas. Pero antes queremos hablar un poco de lo que tiene que ver con antecedentes nacionales y primero antecedentes internacionales que hicieron posible el hecho de que se diera esta realidad del derecho a acceso a la información pública. Comenzando con la parte internacional, tenemos la Convención de Declaración de los Derechos Humanos de 1948, seguida del Pacto de San José de Costa Rica, o conocido como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del año 1966-69. Y entonces ahí tenemos también la parte de la Convención de Mérida, que fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Y un antecedente internacional que tenemos que hacer mucho énfasis es el famoso caso Jean-Claude Reyes versus Chile. ¿De qué se trata este caso? El caso de Marcel Claude Reyes es que él solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras de Chile una información relacionada a un proyecto de deforestación que se iba a dar en ese país. Sin embargo, le denegaron la información y al denegarle, este llegó a utilizar todos los recursos y vías posibles para que le respetaran el derecho y le dieran la información. No fue posible. Entonces, un grupo de asociaciones, ONGs, se pusieron de acuerdo. Asociaciones, recuerdo, como Poder Ciudadano, Morada, Forja y unas cuantas más, se pusieron de acuerdo para llevarlo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y pasó ya entonces inmediatamente al Tribunal de los Derechos Humanos. Eso fue en el 2006. Ahí entonces, en el 2006, el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos le reconoce ese derecho universal y humano y fundamental que tuvo Reyes para solicitar esta información, y tuvieron que dársela, anclado en que la misma Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 25, hace énfasis en que la ciudadanía o toda persona tiene derecho de recibir información, de investigar informaciones públicas tocantes al gobierno, a poderes del Estado. De manera que, partiendo de esa parte internacional, entonces venimos al nacional, que tenemos otro antecedente que es preciso acotarlo, y es cuando el caso Juchi Lora versus OPRED, la Oficina para el Ordenamiento del Transporte. Pasa que en el 2004 fue que nosotros tuvimos la ley del acceso a la información pública. Estaba, digamos, en todo ese proceso de asimilación. En el 2005, casi 6, entonces Juchi hace y eleva en sí una solicitud para los planos del metro. Se le denegó y este utilizó, digamos, los medios y los recursos para que se le diera la información, y tuvo que llevarlo entonces a la parte del recurso jurisdiccional o judicial, y en ese momento le fue reconocido el derecho a Juchi con el proceso en el tiempo, y tuvieron que entonces darle esa información. Vemos que, a diferencia del primero citado, del caso
Claude Reyes versus Chile y el de aquí. El de Claude Reyes se fue al Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. El de aquí, en el caso de Cuchi, no tuvo que irse, sino que se reconoció de parte de uno de los tribunales este derecho fundamental que tiene él. Y cito esto como ejemplos de que sepamos cómo este derecho tiene una fuerza y cómo el Estado social y democrático del derecho tiene que ser garante de esto, garante de un régimen de ley que haga que se cumpla este. Entonces, ya luego de esto es importante partir y hablar de qué es una información pública. La información pública o toda información pública es cualquier tipo de información, sin importar fecha o fuente, que no sea confidencial, que esté en poder del Estado. Y fíjense, estas acotaciones son importantes. No puede ser confidencial porque de hecho hay excepciones a la regla. Hablamos de que, bueno, el acceso a la información es un derecho universal, pero no es algo absoluto. Tiene límites y dentro de esos límites está el que hay informaciones de interés preponderante privado e informaciones de interés preponderantes públicas. Cada una de estas tiene que ver con, bueno, si hay un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, con la seguridad pública, un tema relacionado a medio ambiente, un tema de algún procedimiento de prevención de procedimiento investigativo, sea de un caso penal, administrativo o hasta comercial, en esta parte tiene que haber un cuidado para la información y esas son parte de las excepciones. Parte también del interés preponderante privado, sería esas informaciones que son personales de las personas que por lo general no deben de darse. Hubo un caso de una periodista que quiso aquí en el país tener informaciones, por ejemplo, relacionado a informaciones personales como cédula de alguien y él se fue hasta el Tribunal Constitucional el tema y fue totalmente rechazado esto porque era una excepción a la regla de ese derecho de acceso a la información pública. Puntos importantes, o sea, ¿cuál es la importancia del derecho de acceso a la información pública? El primero es el tema de la rendición de cuentas. Número 2, el tema de fomentar la transparencia. Número 3, está el tema de que se da una línea importante de comunicación entre el ciudadano y la administración pública. Entonces, esto es parte fundamental. Y la otra parte, que sería un cuarto, sería el fomento de la transparencia dentro del Estado. Hay principio de transparencia y está en la misma Constitución donde el Estado, así como se dice que como en un estante usted coloca un adorno y se ve, y en una vitrina o un exhibidor usted también logra colocar un tipo de ropa o algo y se ve de manera cristalina. Bueno, así mismo deben de ser las actuaciones de parte de los actores de la administración pública. Entonces podríamos ver esto de dos vertientes. Una de esa responsabilidad que tiene el sujeto pasivo, que en este caso es el órgano del Estado, obligado a dar las informaciones que solicite el sujeto activo, que es la ciudadanía. Entonces, partiendo de estos dos sujetos, entonces es bueno saber que quienes están obligados a dar las informaciones públicas según la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 está vinculada, bueno, a los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Dentro del poder del gobierno central tendríamos a los organismos o órganos centralizados, descentralizados, aquellos que sean autónomos, por ejemplo, como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, a aquellas organizaciones municipales o órganos municipales como son los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, lo que sean empresas privadas públicas, todas que tengan participación de lo que tiene que ver con el presupuesto, al igual que lo que tiene que ver con asociaciones sin fines de lucros, siempre que perciban recursos del erario. Estas son los que quedan obligados. Citamos los poderes legislativos y el judicial y el poder jurisdiccional, entiéndase Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿quiénes entonces pueden aplicar o quiénes tienen ese derecho? Si lo hablamos como sujetos, está las personas jurídicas y las personas físicas de asociaciones que quieran representar a alguien o la persona de manera particular que lo quiera. Estos son puntos cruciales que tenemos que tomar en cuenta a la hora de. Entonces, pasamos luego de todo esto a la parte del procedimiento del ejercicio de este derecho.
de acceso a la información pública, esta prerrogativa que tiene la ciudadanía. Partíamos que tenemos que tomar en cuenta el control social que tiene la ciudadanía, ese control de supervisar, de velar por esa actividad o esa actuación de parte de lo público. Eso no se lo puede delegar a nadie, es un rol del ciudadano, y por eso es que la ley de libre acceso a la información pública le dio esa participación directa para que la ciudadanía pueda entrar a indagar y a verificar las actuaciones en la administración pública. Eso es muy importante. En su proceso, entonces, eleva una solicitud. Cuando eleva esa solicitud, tiene que tomar en cuenta 5 criterios importantes a la hora de hacer esto, que son esos requisitos que debe de tener a la hora de hacer solicitud. Tiene que tener, a la hora que haga una solicitud, la información que él pida. Él mismo tiene que llenar un tipo de formulario donde establezca su nombre completo. Aparte del nombre completo, donde él pida las informaciones de manera clara y precisa, de manera que quien le atienda pueda identificar realmente la información con exactitud. También tiene que tener como una parte número 3, es el tema de el tener la motivación. Debe de motivar esas razones. Luego tiene que dejar claro cuál es la institución que tiene esa información. Dentro de todas las instituciones gubernamentales, si por ejemplo él quiere solicitar una en el Consejo Nacional de Competitividad, tiene que dejar claro ese tema de que es en el Consejo de Competitividad que él quiere la información. Y ya por último tiene que dejar la información de a dónde él quiere que se le haga llegar la información, vía correo electrónico, personal. Él decide esa parte. Entonces, estos son los requerimientos cuando se hace la solicitud de acceso a la información pública en una institución X del país. Luego de esto hay plazos importantes que hay que tener. Si usted solicitó la información, hay un plazo de 15 días hábiles para responderle, o sea, 15 días de trabajo público. De lunes a viernes lo cuenta y tienen que darse 15 días. Entonces, si en dado caso de no se les responde en 15 días, hay una excepción. O sea, las instituciones, en caso de que sea muy poco para ellos por alguna razón justificada que tengan, tendrán que pedir hay una excepción a esto y tendrá una prórroga de 10 días. Esa prórroga de 10 días tienen que explicarla y justificarla para que sepan las personas por qué se prorrogó. También hay otra forma y hay otros plazos importantes a tomar en cuenta, y es si, por ejemplo, a la hora de usted hacer la solicitud la hizo en una institución que realmente no es la que tiene esa información, pues entonces ahí procede un plazo de remisión por no competencia. Entonces van a tomar en 3 días rápidamente y van a remitir esa información que usted solicitó, por ejemplo, al Consejo Nacional de Competitividad, pero la información es de Procompetencia, la van a remitir a Procompetencia, y entonces hay 3 días para avisarle a usted, y usted entonces tiene que comenzar a contabilizar los días luego que llegue esa remisión. Entonces hay otra parte importante de plazos, y es a la hora de denegación. Si le niegan a usted el derecho, son 3 días, y llegamos a hablar de que el acceso a la información es absoluto. Si la denegación, lógicamente, no es justificada, o sea, no está dentro de esas líneas de excepción, como hablamos, no es un asunto que tiene que ver con la data personal, datos personales, o que tenga que ver con un tema de seguridad nacional, con un tema de protección medioambiental, o cuáles de esas que llegamos a citar. Entonces, si esa denegación no tiene ese tipo de justificación, quiere decir que usted tendrá entonces que hacer uso de lo que se conoce en ese procedimiento administrativo como recursos administrativos, que son vías a las cuales tiene el ciudadano para exigir ese derecho. Hay vías administrativas y hay vías que son jurisdiccionales. Asimismo lo plantea incluso la Ley 107-13 de Derecho de la Persona y la relación de estos con la administración pública y de procedimiento administrativo, donde establece en uno de sus acápites del artículo 4 que la ciudadanía tiene derecho a reclamos, a exigencias y a elevar recursos ante la administración pública. Entonces, usted tiene de parte administrativa un tipo de recurso jerárquico, o sea, solicita y le deniegan una información que tiene la institución, entonces tiene que hacer lo posible o acude dedicándole una instancia o una solicitud a la máxima autoridad, o si quiere hacerlo vía el órgano rector en materia de transparencia, que es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo hace por ahí. Y entonces eso es parte de hacer
y obligar a que se le dé la información en caso que haya, lógicamente, ese tipo de oposición. Pero si no quiere hacerlo por esa vía, tiene recursos jurisdiccionales, o sea, judiciales, por la vía de lo que le llaman derecho de amparo, porque el derecho, hablamos de que el acceso a la información es un derecho fundamental y el derecho de amparo es el que usted acude y que lo va a conocer el Tribunal Constitucional porque se ha pasado por alto un derecho suyo que no se le está queriendo reconocer. Entonces tiene esa vía del Tribunal Constitucional como derecho de amparo y tiene la del Tribunal Contencioso Administrativo también para hacerlo por dichas vías. Esas son las vías que se tienen en momentos de una denegación cuando no se ha reconocido ese derecho. Entonces son partes importantes que tiene que tomar en cuenta. Y otra parte de otro plazo que hay que tomar en cuenta es en el momento en que usted hace la solicitud y faltó una información. Entonces a usted, el que se encarga de llevar y darle la información, tendrá que contactarlo y decirle que producto de que le falta esa información en un plazo de 3 días para que usted la complete y luego contestarle. Esos son plazos importantes que se da en todo el proceso. Entonces, luego de eso, al final, ese es el proceso que se lleva a cabo cuando usted como sujeto activo solicita la información pública a cualquier órgano del Estado, el órgano del Estado que tiene que darle a usted esa información. Y ya con eso, la finalidad es esa entrega para que usted la tenga. Cosas que tenemos que tener pendiente, luego de que en un momento llegamos a hablar cuáles son las informaciones públicas. Y es, por lo general, hay lo que se le llama mecanismos de información pública, que son, digamos, toda esa estructura a la cual usted va a ver en torno al proceso del acceso a la información pública. Entonces, dentro de los mecanismos de acceso a la información pública, vamos a tener a la Oficina de Acceso a la Información Pública, el responsable de acceso a la información pública, vamos a tener el mismo órgano rector en materia de transparencia y de acceso a la información pública, tendríamos también lo que se le llama matriz informacional y tendremos, por último, el tema de el portal de transparencia y, claro, no se me puede faltar el SAIP, que es el Sistema de Acceso a la Información Pública. Partiendo de lo primero, la Oficina de Acceso a la Información Pública, toda institución del Estado tiene una Oficina de Acceso a la Información Pública para atender al ciudadano y ciudadana que tenga este interés vía telefónica, vía correo o vía también la canalización del Sistema de Acceso a la Información Pública. En él hay un responsable de acceso a la información pública que es esta persona responsable de hacer esa canalización de las informaciones dependiendo al área de esa información que pida, dependiendo si pertenece a un tipo de área de la institución, él va a hacer esta canalización para responderle. Es bueno que se sepa que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, igual que su reglamento, sanciona al RAI, responsable de acceso a la información pública, que deniega la información sin justificación, y dentro de esa sanción o el sistema de consecuencia que le da son 6 meses de prisión, o puede ser de 6 meses hasta 2 años, y también de 5 años de quitarle la habilitación para ejercer la función pública. O sea, eso es muy importante que se sepa, ya de cara a que sea un problema que no es vinculante al responsable de acceso a la información pública. Bueno, las leyes, la misma ley de derecho de la persona y de administración y de relación con la administración pública establece lo que son, digamos, las responsabilidades patrimoniales y cuestiones de responsabilidad que tienen los funcionarios. De manera que eso es parte importante en el tema de sanción. Siguiendo con los mecanismos de información, está la matriz informacional, que es una matriz que se hace donde hay responsabilidades claras de informaciones que tienen que darse constantemente y que son de oficio. Por ejemplo, dentro de lo que es el portal de transparencia, que toda institución lo tiene y que la persona puede buscarlo a través de la web, va a entrar a una página y un portal donde va a tener las informaciones de oficios tales como las vinculadas a lo que ganan las personas o la de recursos humanos, en cuanto a las nóminas, en cuanto a los temas de vacantes, en cuanto a los temas de jubilaciones, lo que tiene que ver con finanzas, a las auditorías que se hayan hecho en la institución, los egresos e ingresos, el balance general, y así como inventario de almacén y los activos fijos. También en la parte presupuestaria, la ejecución presupuestaria, el presupuesto del año, informes semestrales de ese presupuesto, al igual que usted puede seguir buscando los temas de compras y contrataciones públicas. En ese usted entonces puede esas diferentes categorías de compras, tanto licitación, obras públicas, sorteo de obras,
el tema de compras menores, el tema de compras directas, compras que se hagan por excepción. Está todo ese grupo de módulos o modelos o modos de compra. Usted tiene derecho a ver eso, a ver los índices, a ver las estadísticas, a ver informes, a ver las declaraciones patrimoniales de bienes de los funcionarios públicos que según la ley 1114 están obligadas a darlas. Entonces, esto es parte del mecanismo de información en el que usted puede habilitarse. Bueno, y la matriz informacional tiene a los responsables de dar este tipo de información. Entonces ya citábamos el órgano rector. El órgano rector vela por esa supervisión automatizada del SAIP, del Sistema de Información Pública, que usted puede entrar sin problema a través de www.saip.do y entonces ahí puede hacer las solicitudes. Va a ser supervisado por ellos y lógicamente atendido por el responsable de acceso a la información pública. Y esto es lo que se conoce como mecanismo informacional. De manera que, partiendo de todo esto, nos queda claro el desafío que tenemos en el país en el caso de ejercer con plenitud esa prerrogativa y facultad del derecho a acceder a las informaciones públicas. Y dentro de esto, justamente el desafío es que el ciudadano y desde el Estado se dé esa cultura de legalidad y promoción, ¿verdad? Que haya una administración pública constante que brinde esa participación ciudadana y haya esa interactuación entre ciudadanía y Estado. También el tema de seguir promoviendo el acceso a la información pública, como establece la misma ley, hasta en la parte de educación. Luego también tomar en cuenta esa rendición de cuentas, promover la rendición de cuentas de cara a todos los funcionarios públicos que deben de hacerlo y que por ello entonces el ciudadano y ciudadana, como parte de lo que es ese control social que debe de hacer presión, debe hacer todo lo posible para que se dé esta información. Entonces, ya de último, tener una máxima divulgación de todo lo que tiene que ver con las actividades administrativas, porque es una obligación de la administración del Estado y de sus poderes estar siempre habilitados para que el ciudadano esté al tanto de sus actuaciones. Así que, de manera particular, estas son las cosas de que a grosso modo entiendo que son importantes saber de cara a este proceso de ejercer el libre acceso a la información pública y el derecho a saber que tienen todos ustedes de cuanto a lo que se refiere a la actividad y actuación administrativa dentro del Estado dominicano. Hasta aquí ha sido esto. Les agradezco a todos ustedes por su atención dispensada y muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, bueno, este es el momento. Trataremos, ¿verdad?, de responder esas inquietudes en caso de. Bueno, entonces, si no hay más, para mí ha sido un grato honor y placer estar participando en este ciclo de conversatorios del Consejo Nacional de Competitividad. Así que nos vemos hasta la próxima.